Estamos en contacto con Damián Contreras, quien es presidente de Trenes Argentinos Capital Humano. Buenos días, Damián, ¿cómo estás? Ángela Tovar y Sebastián Sanguinetti te saludan. Ángela, Sebastián, muy buenos días. Buen día. Gracias por la comunicación. No, por favor. Decíamos recién, qué lío esto de poder encontrar personal capacitado, que los pibes que salgan del secundario puedan interesarse en formarse como personal ferroviario. Imagino, primero hablemos un poco, Damián, de cómo encontraste vos el ferrocarril en términos de personal, ¿no? Porque ahí hay cosas para decir también cuando el gobierno asume, y que eso se empezó a ver con la pandemia cuando, había que aislar, había grupos Motorman, que los trenes no salían, que no había personal. ¿Cómo encontraron ustedes los ferrocarriles cuando arrancaron la gestión? Sí, mirá, nosotros cuando nos tocó hacernos cargos de Trenes Argentinos, en realidad, primero para una pequeña síntesis de cómo funciona el sistema ferroviario. Trenes Argentinos tiene 4 empresas referidas a una es Trenes Argentinos Operaciones, que el presidente es Martín Marinucci, y hoy se hizo cargo también de Trenes Argentinos Infraestructura. Son quienes realizan las obras viales y quienes llevan adelante la operación diaria del funcionamiento de los trenes. Sí. Trenes Argentinos Cargas, que Daniel Bispo es el presidente del mismo y tiene que ver con el transporte de la carga dentro de todo el país. Y Trenes Argentinos Capital Humano, que es la empresa que me toca a mí, me tocó hacerme cargo. Que es la gente, el personal, digamos. Dentro de esta empresa funciona el CENACAF, que es el Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria. Y yendo ahora completamente a lo que me preguntabas cuando nos hicimos cargo de la empresa, te cuento que en el centro de capacitación había solamente 4 profesores o 4 instructores para un mundo de ferroviario de más de 30.000 empleados. Claro. Realmente esa era la dimensión que se le daba en ese momento al tema de la capacitación ferroviaria. Porque además, 30.000 trabajadores, hay un porcentaje natural que se jubila, que vos tenés que reemplazar, y si no hay capacitación, ¿cómo los reemplazás? Exactamente, por supuesto, en esto del acompañamiento del capital humano a las nuevas tecnologías, a las nuevas formaciones de trenes, al material que se pone en funcionamiento, realmente no tiene sentido y es impracticable si vos no tenés la posibilidad de formar y de capacitar al personal ferroviario. Y Damián, en este contexto es que surgió lo que es el programa Prácticas Profesionalizantes, que ya van por la 2ª edición. Contale un poco al oyente de qué se trata este programa y cómo llegan a los pibes de las escuelas. Sí, a ver, dentro de varias líneas de trabajo que nos propusimos en esto de darle fuerza y, como yo llamo, darle músculo al capital humano, también el año pasado celebramos un convenio de prácticas profesionalizantes con las escuelas técnicas de la provincia de Buenos Aires, convenio que celebramos con Agustina Vila, la ministra de Educación, y con Claudia Bracci, que es la subsecretaria de Educación de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que las escuelas técnicas de la provincia tienen dentro de su currícula de estudios de nivel medio una necesidad de llegar al campo ocupacional con prácticas que tengan que ver con ir preparando a esos estudiantes para en determinado momento poder ingresar al mundo laboral cuando los chicos terminan su secundario, que tengan la posibilidad. En ese marco celebramos un convenio el año pasado con 22 escuelas, fueron 47 alumnos que participaron de estas prácticas profesionalizantes dentro del sistema ferroviario. Mira, o sea que siguieron, los chicos terminan el secundario e ingresan a este centro de capacitación que tiene Ferrocarril. Mientras terminan el último año de cursada en el secundario, tienen horas donde participan con nosotros, con Trenes Argentinos,
o sea, aprendiendo distintas capacitaciones que tienen que ver con el ferrocarril. Del ferrocarril. Este año, Sebastián, a partir de realmente de que fue muy buena esa experiencia el año pasado, empezamos la semana pasada la segunda etapa, duplicamos la cantidad de alumnos, son 30 las escuelas de la provincia de Buenos Aires que van a participar junto con nosotros en estas prácticas profesionalizantes, y realmente los alumnos se han encontrado con la experiencia del año pasado y con esta expectativa para este año, o sea, muy a gusto, muy acompañados. Fue enriquecedora la experiencia para ellos y les genera una expectativa y un entusiasmo. Claro. ¿Y qué te parece? En la posibilidad de abrirle una fuente laboral. Una fuente laboral. Decime, Damián, ¿con qué se encuentra el chico cuando vamos a suponer que estudia alguna profesión? Digo, los salarios de convenio de los ferrocarriles son buenos salarios, digo, se encuentra con un lugar después para trabajar. Digo, ¿Ferrocarril está demandando también personal técnico? Hoy el Ferrocarriles Argentinos demanda personal técnico, personal capacitado, porque ya te digo, en un mundo laboral de más de 30.000 personas, claro, hay un recambio natural, con lo cual la necesidad es permanente. Los salarios del ferrocarril son salarios y digamos que hoy en día son interesantes. Bueno, las diferentes sectores gremiales que participan dentro del sistema ferroviario, tanto sea la Unión Ferroviaria, APEFA, la Fraternidad, que es donde se forman los motorman y los maquinistas del sistema ferroviario, tienen convenios colectivos de trabajo interesantes y realmente articulamos con los gremios permanentemente para también ir generando, y no solamente, Sebastián, otro dato que es importante, digamos, a estos alumnos de las escuelas secundarias, no solamente preparamos para en algún momento que tengan la posibilidad de insertarse en trenes argentinos, sino que estamos generando una bolsa de trabajo con todo lo que es los proveedores, las empresas que tienen que ver con el mundo ferroviario, repuesteros. Damián, dame un datito, a ver si podemos hacer un datito para que tenga más claro. Suponete que un chico se recibe, se capacita en control, ¿no? Computadoras, todo lo que es control de trenes. ¿Qué salario promedio puede tener ahí? Y hoy un salario mínimo está en el orden de los 60, 70 mil pesos. Claro, mira vos. O sea, muy buen salario para lo que es hoy la demanda que hay, ¿no?, en el mercado. Exactamente, y bueno, después, ya te digo, los convenios colectivos de trabajo tienen diferentes escalas y después, dentro de la carrera ferroviaria, por supuesto que cada empleado, a partir de sus capacidades, puede tener la posibilidad de ir avanzando, ¿cierto? ¿Tenemos posibilidad de conocer las escuelas? Digo, ahora no, porque no me vas a nombrar todas, quizás vos nos podés mandar después el dato, porque... Sí, como no, yo te voy a acercar el listado de las escuelas con las cuales hemos conveniado, que están dispersas dentro de la provincia de Buenos Aires, hay algunas del conurbano bonaerense, y por supuesto que te las voy a alcanzar para que vos puedas inclusive tener charlas o con los alumnos o con los docentes de esas escuelas para ver, digamos, cómo funciona este programa de prácticas profesionalizantes. Sí, y Damián, ¿y cuál es la respuesta que ves en los chicos en cuanto a estas capacitaciones que le dan? ¿Ves que se enganchan, que se suman, que ven como en el futuro poder inclinarse hacia esa profesión? Porque también es conquistar a los pibes para que se puedan ir a ese laburo. A mí decime cuánto voy a ganar y te digo que de una. Sí. Mirá, vos sabés que exactamente uno de los problemas que tienen nuestros adolescentes en esa etapa del final del término de un secundario tiene que ver con eso, ¿no? Con la incertidumbre, con el no saber el día después qué pasa. Sí, claro. Y esto también les permite abrigar una esperanza, generar una expectativa, no solamente salarial, sino saber que tienen la posibilidad de crecer también, claro. Y como te digo, salir al mundo laboral
de otra manera, porque en estas prácticas profesionalizantes también tienen la posibilidad de articular, de conversar con no solamente con nuestros instructores, sino con trabajadores ferroviarios. Claro, sí, ahí es todo un mundo, digamos, entras a un mundo en donde, claro, hay de todo ahí, ¿no? Y hay sobre todo también una gigantesca empresa, y además hay que reconocer esto, también entras en un contexto en donde las empresas intentan valorizar los ferrocarriles, porque hubo otros proyectos en donde los ferrocarriles fueron desmantelados. De hecho, antes de despedirte, quiero que me cuentes, Damián, lo que fue la recuperación de los talleres de Junín, algo que fue noticia en aquel momento, hace muchos años, cuando se desmantelaron los trenes. Pero bueno, hay una voluntad de revalorizar también los ferrocarriles argentinos, ¿no? Exactamente, vos me das pie primero para recordar y homenajear permanentemente a quien perdió la vida trágicamente hace cosa de un mes, es cierto, que es el ministro Mario Meoni, viajando en auto a su distrito el viernes a la noche, producto de un accidente automovilístico. Bueno, a ver, para contestar a tu pregunta, recordemos que en algún momento nuestro país tuvo 47.000 kilómetros de vías. Claro. Hoy, en la actualidad, no llegan a 20.000. En la mitad, sí. El desafío y el desafío que en su momento se planteó Mario Meoni, y hoy se lo plantea nuestro ministro Alexis Guerrera, es de ir recuperando kilómetros de vía, que en realidad eso significa acercarle el transporte público a muchas localidades del interior que vieron cómo se iban perdiendo esos pueblos con la ida del ferrocarril. Tal cual. Y en el caso de Junín fue emblemático, porque son unos talleres de más de 150 años. Los talleres de Junín llegaron a tener en su momento 6.000 empleados. Mirá. Hoy en día esos talleres estaban trabajando solamente con 41 empleados de una cooperativa de trabajo, la COTAS, claro, que son los que la mantuvieron en pie, digamos, ¿no? Mantuvieron en pie, y bueno, y el Estado les iba pasando algo de trabajo para que pudieran subsistir. La última decisión política de Mario Meoni, y hoy confirmada por el ministro Guerrera, es de incorporar los talleres de Junín a una empresa estatal, que es a nuestra empresa, y absorber a ese personal de la cooperativa que como decía vos, soportó estoicamente un premio a los trabajadores que supieron sostener. Me parece interesante porque vuelven a ser ferroviarios, Angie. Esos trabajadores volvieron a ser ferroviarios, que es lo que siempre fueron. Trabajadores ferroviarios, ¿no? Sí, es un revalorizarlo, ¿no? A este oficio. ¿Qué te parece? 6.000 laburantes había en esos talleres. Imagínate lo que significó el desmantelamiento de la traza, ¿no? Del interior de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, y el golpe que soportó Junín y toda esa zona del oeste de la provincia de Buenos Aires, digamos, con ese despido masivo de trabajadores ferroviarios. Damián, te comprometemos a que nos mandes el listado de las escuelas secundarias que están conveniando con ferrocarriles para que los chicos descubran una vocación que es la de ser trabajador ferroviario, que hace muchos años mi abuelo fue trabajador ferroviario. Era un orgullo ser trabajador ferroviario, porque se ganaba muy bien. Y además se pertenecía con orgullo a una empresa argentina. Te comprometimos a que nos pases ese listado, así lo podemos difundir en los medios nuestros. Cómo no, Sebastián, un gusto para vos, para tu compañera, a disposición. Te voy a hacer llegar ese listado y realmente cuando pongamos en funcionamiento estos talleres de Junín, seguramente lo vamos a invitar para que puedan conocerlo. Muy bien, un gusto, que sigas bien. Hasta luego, buenos días. Abrazo grande.